Nosotros somos el equipo número 1 y vamos a presentar los procesos de maquinado tradicional con arranque de viruta. Abarcaremos los temas de taladrado y aserrado. Como introducción, el propósito del trabajo es analizar y comprender los procesos de maquinado tradicional con arranque de viruta, centrándose principalmente en operaciones de aserrado y taladrado. Son fundamentalmente en la manufactura industrial. A través del estudio de estos métodos se busca identificar sus principales funcionamientos, los tipos de herramientas y máquinas utilizadas, los parámetros de corte involucrados y la influencia de las condiciones de operación en la eficiencia y calidad del trabajo. El documento tiene como finalidad proporcionar una visión técnica y aplicada cómo estos procesos contribuyen a la conformación de piezas mecánicas con precisión y productividad, relacionando la teoría con la práctica industrial. El enfoque del tema se centra en explicar detalladamente las etapas, variables y factores que intervienen con los procesos de corte, desde la formación de virutas hasta los cálculos de velocidad, avance, profundidad y tiempo de maquinado. Asimismo, el trabajo adopta una perspectiva comparativa y descriptiva al analizar las características de distintos tipos de sierras, brocas y taladros, junto con sus aplicaciones en diversos materiales. Este enfoque permite no solo comprender el funcionamiento técnico de cada proceso, sino también valorar su impacto en la eficiencia, la economía y la calidad de la producción, dentro del ámbito de la ingeniería y manufactura moderna. El primer proceso de maquinado tradicional con arranque y viruta que vamos a ver el día de hoy es el aserrado. Para empezar, ¿qué es el aserrado? El aserrado es un proceso de maquinado mecánico que consiste en cortar un material sólido mediante una herramienta con una serie de dientes afilados y uniformemente espaciados llamada sierra. Cada diente actúa como una pequeña herramienta de corte que penetra en la superficie del material y remueve virutas muy delgadas formando una ranura llamada hendidura o kerf. Su principal objetivo del aserrado es separar piezas, dar longitud específica a barras, tubos, láminas o perfiles, o preparar la materia prima para procesos posteriores como el torneado o el fresado. El fresado considerado una operación de corte primaria, ya que transforma el material en formas básicas sin necesidad de acabados muy precisos. Es muy utilizado en la manufactura porque puede aplicarse a metales plásticos, cerámicos y madera. Permite cortes rápidos, rectos o curvos dependiendo del tipo de máquina. Es un proceso económico y versátil, empleado tanto en talleres pequeños como en líneas industriales o automatizadas. En términos técnicos, el aserrado se clasifica como una operación de máquina de múltiples filos cortantes porque todos los dientes de la sierra participan secuencialmente en la remoción del material. Además, la calidad del corte depende de variables como la velocidad de corte, el número de dientes por pulgada, la presión de avance y el material de la hoja. ¿Cómo se realiza el aserrado? Durante la operación, el proceso se lleva a cabo haciendo que la sierra se desplace con respecto a la pieza de trabajo, de modo que sus dientes penetren en el material y desprendan virutas de forma continua o intermitente. Durante la operación, en el primer paso, la pieza se sujeta firmemente en una prensa o mordaza. Segundo paso, la sierra se mueve de forma lineal o circular, generando el corte. En el tercer paso, cada diente remueve una pequeña cantidad de material, acumulando virutas entre los dientes. En el cuarto paso, el triscado de los dientes doblado alternado hacia la derecha o izquierda ensancha ligeramente el canal de corte para evitar el atascamiento de la hoja y facilitar la evacuación de virutas. En el quinto paso y último, se puede utilizar fluido de corte o lubricante para disminuir la fricción, enfriar el material y prolongar la vida útil de la hoja. Existen tres métodos principales de aserrado. Primero es el aserrado con cegueta. La hoja se mueve de ida y vuelta, movimiento alternado. El corte se efectúa solo durante la carrera de avance. Es común en talleres y cortes de precisión en pequeñas secciones. La velocidad de corte es de 10 a 50 metros sobre minutos. Aserrado con cinta. Utiliza una banda continua de acero dentada que se desplaza de manera lineal sobre poleas. El corte es constante y uniforme, lo que mejora la productividad.
Permite cortes largos, rectos o curvos y genera menos desperdicio. Velocidad de corte de hasta 300 metros sobre minutos dependiendo del material. El tercero es el aserrado circular. Se usa una hoja circular dentada que gira a la velocidad. Es el método más común con producción masiva por su rapidez. Se utiliza para cortar barras, tubos, perfiles y placas metálicas. Produce cortes más limpios, pero requiere una sujeción firme. Hola, mi nombre es Raquel y hoy les voy a hablar sobre el tipo de máquinas en aserrado. La primera es cierre de marco o arco. La cierre de marco o arco es una herramienta que utiliza hojas rectas, también conocida como cegueta, y realiza un movimiento de vaivén o alternante para cortar materiales. Fue desarrollada en la década de 1650 y se emplea comúnmente para cortar barras, varillas y perfiles estructurales. Sus características principales es en la operación, puede ser operada manualmente o de forma mecánica. Su eficiencia es menos eficiente que las sierras de banda, ya que el corte solo ocurre durante una de las carreras del movimiento de vaivén. La sierra mecánica, sus hojas tienen un espesor de 1.2 milímetros a 2.5 milímetros y una longitud de hasta 610 milímetros. Las sierras manuales, sus hojas son más delgadas y cortas que las sierras mecánicas. Puede tener hasta 1.2 dientes por milímetro, lo que lo hace más adecuadas para cortar láminas metálicas y de tubería delgada. El segundo tipo de máquina de aserrado es la sierra circular. La sierra circular, conocida en el ámbito industrial como sierra en frío, cuando se utiliza para el corte de metales. Es una máquina y herramienta robusta y versátil diseñada para operaciones de corte o tronzado de alta producción. Su principal ventaja radica en su capacidad para realizar cortes rápidos, precisos y eficientes en una amplia variedad de materiales, especialmente en secciones transversales grandes de metal. La máquina funciona mediante un disco dentado que gira a alta velocidad. A diferencia de las sierras de vaivén, su acción de corte es continua, lo que permite realizar trabajos de seccionado con mayor velocidad y eficiencia energética. El corte en frío se refiere a que el proceso genera un calor controlado que no altera significativamente las propiedades del material de la pieza trabajada. La precisión. Las máquinas modernas son muy rígidas, lo que produce superficies relativamente lisas con buen control de espesor y precisión dimensional. Su versatilidad. Las sierras en frío pueden avanzar en cualquier ángulo sobre la pieza de trabajo. Sus dientes. Existen con varios perfiles y tamaños de dientes para adaptarse a diferentes materiales. Sus aplicaciones típicas en el tronzado de secciones transversales grandes en la industria o en el corte de alta capacidad de producción en general. Sus partes principales de la máquina es el bastidor rígido, base estructural que asegura la estabilidad durante el corte. Su disco o hoja dentada, la herramienta de corte disponible en diversos diseños de diente para cada material. El sistema motriz, motor potente que genera el movimiento de rotación del disco. El mecanismo y avance, sistema a menudo que es hidráulico o CNC. Se controla el movimiento del disco de la pieza. Mesa y prensa de sujeción, sostiene y asegura la pieza de trabajo firmemente. Y por último, el sistema de refrigeración, amplio fluido de corte para enfriar la hoja y la pieza, lubricar el corte y prolongar la vida útil del disco. El tercer tipo de máquina de aserrado es cierre de banda. La cierre de banda es una máquina de aserrado que utiliza una hoja continua, larga y flexible, en forma de cinta cerrada, permitiendo un corte continuo y eficiente. Su acción de corte continuo le otorga mayor productividad a comparación con las sierras de marco. El motor hace girar las ruedas que mueven la banda de corte continuamente mientras el material se guía sobre la mesa contra la banda, dentada para realizar el corte. Una de sus características es la alta productividad. Debido al corte continuo, su versatilidad se utiliza para corte recto y de contorno. Puede estar controladas por computadora para seguir la trayectoria de corte automáticamente. Las hojas pueden ser especializadas, incluso con recubrimientos de diamante para cortar materiales muy duros como compósitos o roca. Las partes principales de la sierra de banda es banda de corte, que es la hoja continua con dientes, ruedas motrices, dos volantes de giro, mesa de trabajo, base de soporte, guías de la banda, que son los soportes laterales, motor de accionamiento, el sistema tensado, que mantiene la banda justa, y sistema de avance que controla el corte. El cuarto tipo de máquina de aserrado es la sierra caladora. La sierra caladora es una herramienta eléctrica portátil que realiza cortes mediante el movimiento reciprocante, de arriba a abajo, de una hoja delgada. Es ideal para cortes curvos, rectos y diseñados intrincados en materiales como madera, metal, plástico o láminas.
En versatilidad es la reina de los cortes curvos y detallados. En precisión permite seguir plantillas y marcas con gran exactitud. Corte interno. Puede iniciar con un corte en el centro de un material, perforando primero un agujero para insertar la hoja. En portabilidad es una herramienta manual y ligera, fácil de transportar y usar en el lugar de trabajo. Sus partes principales de la sierra caladora es la hoja de corte, es la que realiza el corte, base, zapata, soporte sobre el material, motor que proporciona la potencia, selector de velocidad, controla la velocidad, cierre de sujeción, sujeta la hoja, botón de bloqueo para uso continuo y cartel de protección que cubre la hoja. El aserrado cuenta con algunas variantes, que por ejemplo es el tronzado, es el corte más básico y fundamental cuyo objetivo principal es acortar una pieza larga para obtener la longitud total deseada. Se realiza de forma perpendicular al eje largo del material. Algunas de las aplicaciones típicas es cortar tubos de PVC o metal para instalaciones, dimensionar barras de acero o aluminio para estructuras, cortar tablones o listones de madera y preparar varillas o perfiles para su uso posterior. El segundo es el corte en ángulo. Este corte se realiza en ángulo específico, siendo a 45 grados el más común, respecto al eje longitudinal de la pieza. Su propósito principal es crear uniones limpias y estéticas en esquinas. Algunas de las aplicaciones típicas es en marcos de cuadros, puertas y ventanas, molduras de techo o zócalo, muebles en uniones decorativas o estructurales, en tubería para crear codos en instalaciones. El otro es el corte recto. A diferencia del tronzado, que acorta, el corte recto se refiere a hacer un corte paralelo al borde largo del material, reduciendo su ancho. Es esencial para afeitar o dimensionar una pieza. Algunas de las aplicaciones típicas es reducir el ancho de una tabla o un tablero, cortar tiras estrechas de un material más ancho, enderezar un borde irregular o dañado y preparar tiras para fabricar lisones o batientes. La cuarta variante de cerrado es corte curvo. Este tipo de corte permite seguir líneas no rectas, ya sean curvas suaves, círculos o formas orgánicas complejas. Requiere mayor destreza y herramientas especializadas. Algunas de las aplicaciones típicas es crear patrones decorativos en madera, recortar formas para juguetes, señales o muebles, realizar aberturas para layabos en encimeras, trabajos de marquetería y artesanía. El número 5 es corte de despiece. Es un proceso de planificación y ejecución para dividir una plancha grande como madera aglomerada o una chapa metálica en piezas más pequeñas y útiles, minimizando el desperdicio. Algunas de las aplicaciones típicas es cortar los componentes para un mueble, preparar piezas para revestimientos o paredes o suelos y optimizar el uso en un material costoso. Las últimas dos variantes de aserrado es ranurado. No es un corte que separe piezas, sino que remueve material para crear una cavidad alargada en un canal o hendidura. La profundidad, anchura y ubicación en la ranura son controladas. Algunas de sus aplicaciones típicas es en ensamblajes, crear mortajas para uniones de caja y espiga. En instalaciones, abrir canales en paredes o muebles para ocultar cables o tuberías. En decoración, crear detalles acanalados o estrías decorativas. Y en ajuste, para insertar fondos de tablero en cajones o muebles. El último es el corte transversal. Ese término es específico de la madera y se refiere a cortar a través de las fibras los anillos de crecimiento en dirección perpendicular a su longitud. Es el tipo de corte más común cuando se tronza madera. Algunas de sus aplicaciones típicas es exactamente las mismas que tronzado, pero con el énfasis que se está cortando la fibra de madera. La otra es ajustar la longitud de un tablón o un listón a un poste. Para comenzar, yo les hablaré de la velocidad de corte y los parámetros en el maquinado. En esta diapositiva les hablaré sobre el cálculo de la velocidad de corte y las revoluciones por minuto. Para comenzar, ¿qué es la velocidad de corte? La velocidad de corte es la distancia que recorre el filo de la herramienta al pasar en la dirección del movimiento principal respecto a la superficie donde se trabaja. Es la velocidad de la herramienta de corte o la pieza que se mueve tangencialmente respecto al material de trabajo. La fórmula que usaremos es esta, que es velocidad de corte igual a pi por el diámetro
por las revoluciones por minuto sobre 1000. Ahora hablaré sobre la profundidad de corte. En aserrado, la profundidad de corte suele ser el espesor o la distancia de penetración de la hoja de la pieza. Para una pasada completa, la profundidad es la sección que atraviesa la sierra. En operaciones donde la sierra atraviesa de una vez la profundidad dada por la pieza. La relación con otros parámetros, junto con la velocidad de corte y el avance, determina la sección de viruta, fuerza de corte y potencia requerida. Una profundidad mayor significa mayor remoción de material, pero también mayor fuerza, mayor vibración o riesgo de mala calidad o desgaste prematuro de la pieza. Dentro del tema de la profundidad de corte tenemos la sierra circular, donde la profundidad de corte depende del diámetro de la hoja y de la altura de corte deseada. Se calcula geométricamente con esta fórmula, donde D es la profundidad de corte, que se calcula en milímetros. R es el radio de la hoja que estamos usando, que también se calcula en milímetros, y W es el ancho del corte. La fórmula es la profundidad de corte igual a la radio de la hoja menos la raíz del radio de la hoja cuadrado menos el ancho de la hoja sobre 2 al cuadrado. En el segundo término de profundidad de corte tenemos la sierra de cinta o de cegueta. Aquí es la más fácil de todas porque la profundidad de corte simplemente es la profundidad de corte igual al espesor del material a cortar, porque el diente entra de lleno al material, como podemos ver en esta imagen, que aquí tenemos la sierra o la cegueta que entra completamente al material hasta acá. Como último parámetro de la profundidad de corte tenemos la profundidad efectiva por diente. La profundidad efectiva por diente, o también llamada penetración por diente, donde FR es la velocidad de avance, que sus unidades son milímetros sobre minuto, y NZ, número de dientes que cortan por minuto, que sus unidades son revoluciones por minuto por dientes u hojas. La fórmula es DZ, que ya dijimos que era avance por diente, que es igual a la velocidad de avance sobre número de dientes que cortan por minuto. Como siguiente parámetro tenemos la remoción de material. En general, para operaciones de maquinado, la tasa de remoción de material se puede expresar como volumen de material removido por unidad de tiempo. Las condiciones de corte, las tres dimensiones del proceso son velocidad de corte, avance, profundidad de corte. El producto de estas tres magnitudes de la tasa básica de remoción de material en muchos procesos, RMR, tasa de remoción de material, es igual a B, que ya habíamos dicho que era la velocidad de corte, por F, que es el avance, y D, que es la profundidad que tenemos. Eso nos daría como resultado la remoción de material. Otra fórmula que tenemos para la remoción de material, pero únicamente para las herramientas rotativas, es la relación entre la velocidad de corte, que es B, diámetro, D, y velocidades de giro, N, que serían las revoluciones sobre minuto. Es la B, que ya dijimos que era la velocidad de corte, igual a pi por el diámetro sobre las velocidades de giro. O también podría ser las velocidades de giro igual a la velocidad de corte sobre pi sobre el diámetro. Para empezar a hablar sobre los parámetros de productividad y eficiencia en el aserrado o trenzado, tenemos que hablar sobre el tiempo de maquinado. ¿Qué es y por qué es importante el tiempo de maquinado en el aserrado? Es el tiempo que la hoja de la sierra tarda en recorrer toda la sección transversal de la pieza. La optimización del tiempo de maquinado es vital, ya que el aserrado suele ser el primer paso en la cadena de producción, y un tiempo de maquinado lento crea un cuello de botella para todas las operaciones posteriores. Su fórmula es: tiempo de maquinado es igual a longitud de corte, que es L, entre velocidad de avance. L es la longitud del corte en el ancho o diámetro de la pieza que la sierra debe atravesar en milímetros o pulgadas, y velocidad de avance, que es BF, es la velocidad a la que la hoja penetra en el material en milímetros entre minutos o pulgadas entre minutos.
¿Qué factores influyen en el tiempo? Son las dimensiones de la pieza, que es L. El tamaño de la pieza es factor limitante o principal. Velocidad de avance. Se ajusta según el material, la holgadura de la viruta y la rigidez de la máquina. Y las condiciones de una hoja desafilada con un diente obstruido reduce la velocidad de avance y aumenta el tiempo de maquinado. Remoción de material. El MRR o Material Removal Rate o tasa de remoción de material es el volumen de material que se selecciona por una unidad de tiempo. Un alto remoción de material indica una utilización deficiente de la máquina. Para sacar el cálculo del volumen removido, el MRR o el volumen removido es el producto del área de la sección A y la velocidad del avance, que es VF, donde A, el área de la sección transversal de la pieza, se mide en milímetros al cuadrado o pulgadas cuadradas, y velocidad de avance, que es milímetros entre minutos o pulgadas entre minutos. La relación con la productividad es directamente proporcional a la productividad. Por una pieza de un área dada, es el duplicar el volumen removido y el tiempo maquinado se reduce a la mitad. Impacto económico de los parámetros. El costo total por corte se ve influenciado por dos factores clave. Costo de maquinado, proporcional al tiempo de maquinado, función de velocidad de avance. Costo de herramienta, proporcional al desgaste de la hoja, función de velocidad de corte y velocidad de avance. Aumentar la velocidad de corte drásticamente reduce la vida útil de las hojas y aumenta el costo de la herramienta. Aumentar la velocidad de avance moderadamente reduce el tiempo de maquinado, por lo tanto, el costo de maquinado. La eficiencia económica se logra maximizando la velocidad de avance y usando la velocidad de corte recomendada para el material. Consejos para mejorar la eficiencia. Selección de dientes por pulgada. Usar el dientes por pulgada correcto es crucial. Debe haber al menos 3 dientes en contacto con el material en todo momento para evitar que la hoja muerda, pero no por lo tanto que la viruta se pueda hacer evacuada. Refrigeración. Usar abundante líquido refrigerante, teladrina por ejemplo, para enfriar la hoja, lubricar el corte y, lo más importante, barrer la viruta fuera del corte. Tensión correcta. Asegurar que la hoja de la sierra tenga la tensión adecuada para evitar desviación. Tipos de viruta y sus características. Durante el aserrado, cada diente corta una viruta delgada del material. La forma y comportamiento de la viruta son indicadores importantes del tipo de material, de las condiciones de corte y del estado de la herramienta. En tipos de viruta tenemos 4. El primero es viruta continua. Su característica: se forma una tira lisa, larga y flexible. Tiene brillo metálico. En materiales comunes tenemos metales dúctiles como cobre, aluminio y acero suave. Indicaciones del proceso: indica un corte limpio, buena lubricación y dientes afilados. El segundo, viruta discontinua. Su característica: fragmentos cortos e irregulares que se desprenden fácilmente. En materiales comunes tenemos materiales frágiles o quebradizos como hierro fundido o bronce. En indicaciones del proceso puede deberse a baja velocidad o dientes sin filo. El tercero es viruta semicontinua o cementada. Su característica: compuesta por secciones unidas, parcialmente mezcla entre continua y discontinua. En materiales comunes, aleaciones con ductilidad media, acero al carbono. Indicaciones del proceso: proceso estable con indicaciones moderadas de corte. Y por último tenemos viruta quemada o azulada. Su característica: color oscuro con bordes irregulares. En materiales comunes, cualquier metal si hay exceso de temperatura. Y indicaciones del proceso: indica sobre calentamiento, fricción o velocidad excesiva. Importancia de las virutas: ayuda a diagnosticar el rendimiento del proceso. Si son muy largas o enrolladas, pueden atascarse en la hoja. Si son fragmentadas o azules, es necesario ajustar la velocidad o la lubricación. El siguiente tema que hablaremos es de virutas y materiales. Hablaremos sobre los aspectos físicos y materiales, que son las condiciones para producir virutas. Viruta ideal debe ser segmentada, bien formada y fácil de evacuación. El riesgo puede ser la obstrucción de la garganta, el espacio entre los dientes, que genera fricción, calor y puede ocasionar ruptura.
Un consejo es usar el diente por pulgada, correcto para garantizar la evacuación. Materiales asociados. Aquí tenemos una tabla que habla sobre los principales materiales que se usan en este método, su velocidad de corte y recomendación de avance. Primer material es el aluminio. Su velocidad de corte es muy alta y su recomendación de avance es alto por su suavidad y baja fricción. El siguiente es aceros dúctiles, que su velocidad de corte es media alta y su recomendación de avance es moderada. Requiere una buena refrigeración para evitar la viruta continua. Su tercer material es aceros inoxidables, que su velocidad de corte es baja y su recomendación de avance es bajo para manejar el endurecimiento por trabajo y el calor. Su último material es hierro fundido, que su velocidad de corte es baja o media. Su recomendación de avance es alto, es de viruta corta y no se enreda. El segundo método de maquinado que abarcaremos es el taladrado. ¿Qué es el taladrado? El taladrado industrial es un proceso de mecanizado que implica el uso de una herramienta rotativa con una broca para perforar un agujero en un material. Dependiendo de la aplicación y del material del taladrado, puede ser realizado a diferentes velocidades y profundidades. Los taladrados industriales son fundamentales en las industrias de fabricación automotriz, aeroespacial, construcción y muchas otras, donde la precisión y la capacidad de repetibilidad son claves. Las técnicas de perforación industrial pueden variar dependiendo del material a perforar, la maquinaria disponible y el tamaño del agujero requerido. Para cada tipo de material existen enfoques específicos que optimizan tanto la calidad del agujero como la eficiencia del proceso. ¿Cómo se realiza? Es una operación de maquinado que se usa para crear agujeros redondos en una pieza de trabajo. Esto contrasta con el perforado descrito previamente, el cual solamente puede usarse para agrandar un agujero existente. El taladrado se realiza por lo general con una herramienta cilíndrica rotatoria, llamada broca, que tiene dos bordes cortantes en su extremo. La broca avanza dentro de la pieza de trabajo estacionaria para formar un agujero cuyo diámetro está determinado por el diámetro de la broca, y el taladrado se realiza en una prensa taladrada, aunque otras máquinas y herramientas pueden ejecutar esta operación. A continuación veremos los tipos de taladros. Taladros manuales o portátiles. La descripción de estos es que sirve para herramientas ligeras y movibles que se operan a mano. Los tipos comunes son taladro eléctrico para bricoraje y trabajos ligeros, taladro percutor, añade un movimiento de martilleo para materiales como mampostería, taladro magnético, se fija a superficies metálicas mediante un electroimán para trabajos pesados. Como segundo tenemos los taladros estacionarios. Estas son máquinas fijadas a un banco o al suelo, ofrecen mayor precisión y potencia. Los tipos comunes es el taladro de banco, que la descripción de esto es una máquina pequeña y sencilla montada en un banco de trabajo. El avance se acciona manualmente con una palanca. La aplicación de este, ideal para piezas pequeñas, trabajos de mantenimiento y baja producción. Como segundo tenemos el taladro de columna o pistola. Este consta de una base y una columna vertical rígida y una cabeza móvil que alberga el motor y el mecanismo de la transmisión. La mesa donde se sujeta la pieza es ajustable en altura. La aplicación es el caballo de batalla en talleres mecánicos para taladrar piezas de tamaño medio con buena precisión. Como último, el taladro radial. Cuenta con un brazo radial masivo que se puede girar, elevar y desplazar sobre una columna robusta. El cabezal del taladrado se mueve a lo largo de este brazo. La aplicación. Diseñado para taladrar piezas muy grandes y pesadas, donde es posible mover la pieza. La máquina lleva la broca hasta el punto de trabajo. Como tercero tenemos los taladros automatizados y CNC. Los tipos comunes es el taladrado múltiples de cabezales o ganguiles. Descripción: múltiples cabezales de taladro montados en una misma estructura, accionados por un solo motor o motores independientes. La aplicación: alta producción, permite taladrar varios agujeros simultáneamente en una pieza, como en una brinda o una culata de motor. El segundo es el centro mecanizado o CNC. La descripción: máquinas de herramientas de control numérico por computadora de alta precisión. Integran un combinador de herramientas automático y una mesa móvil que se desplaza en varios ejes X, Y y Z.
Esto se aplica máxima flexibilidad y precisión. No solo taladran, sino que también fresan, roscan y abellan en una sola configuración, guiados por un programa digital. Ahora hablaremos sobre las herramientas. Partes principales de una broca. Aquí son 3 partes, que es el vástago, el cuerpo, punta o cabeza. El vástago es la parte que se sujeta al portabrocas de la máquina. El cuerpo es la parte central con los labios y canales de evacuación de viruta. Punta o cabeza incluye los cortadores principales y la punta de centrado. Como siguiente tenemos el tipo de brocas, son 4. Brocas para metal. En esta es la más versátil y tiene un diseño espiral para evacuar la viruta. El ángulo de la hélice y el material de la broca varían según el metal a taladrar. Materiales tenemos 3, es el acero rápido, el HSS cobalto y con plaquitas de carburo. El segundo es la broca para madera. Suelen tener una punta de centrado muy pronunciada y los tipos comunes son broca de paleta, broca de 3 puntas y broca de barreno. Como tercero tenemos las brocas para hormigón y mampostería. Fabricadas con carburo de tungsteno en la punta con forma de pala para fracturar el metal de forma abrasiva. Se usan casi siempre con función de percusión. Y como último tenemos las brocas especiales. Aquí tenemos 4 tipos, que son la broca de centrado para crear un orificio guía preciso, la broca avellanadora para crear un chaflán cónico en la entrada del agujero que permita alojar la cabeza de un tornillo. Y como último tenemos la broca de vástago recto, diseñada para sujeción en portabrocas de precisión en máquinas CNC, sino con Morse. Ahora, como último, les hablaré sobre las partes principales del taladrado, que son 3, empezando por la máquina, segundo la herramienta de corte, que es la broca, y la pieza de trabajo. La función de la máquina es la fuente de potencia y de movimiento. Proporciona la energía y los movimientos necesarios para que el proceso ocurra. Es la responsable del movimiento de corte o rotación, hacer girar la herramienta a una velocidad específica por revoluciones por minuto. Y como segundo, el movimiento de avance. Empujar la herramienta de corte hacia el interior del material a una velocidad controlada. Como segundo, la herramienta de corte o broca. Esta tiene la función de estar en contacto directo con el material y realizar el arranque de viruta. Su geometría y material son críticos para el éxito del proceso. Esta tiene 5 partes, que es el borde de corte, el cual son los filos principales que cortan el material, la punta, que ayuda a centrar la broca al inicio del taladro, los ángulos de la punta, determina cómo penetra la broca, ejemplo, 118 grados para uso general y 135 grados para hacerlos más duros. Canales o gargantas, surcos helicoidales que evacúan la viruta del agujero y permiten que el refrigerante llegue a la zona de corte. Y como último, el vástago, que es la parte que sujeta en la máquina. Como último, la pieza de trabajo tiene la función de que está mecanizado. Es el objeto sobre el cual se crea el orificio y las consideraciones claves de este son los materiales. Sus propiedades, que son dureza, tenacidad, maquiabilidad, determinan la velocidad de corte, el avance y el tipo de broca a usar. La sujeción debe estar firmemente asegurada en la mesa de la máquina o un dispositivo de sujeción, como una mordaza, para evitar movimientos que arruinen el taladrado o dañen la herramienta. Y como segundo tenemos los accesorios y medios auxiliares. Estos elementos son esenciales para garantizar la precisión, seguridad y calidad del proceso. Tenemos 3. El sistema de sujeción de la herramienta. Portabrocas, pinzas, cono Morse son los medios intermediarios que aseguran la broca en el huesillo de la máquina con la máxima precisión y rigidez. Segundo, sistema de sujeción de la pieza. Mordazas, placas de sujeción, bridas. Estas mantienen la pieza inmóvil durante el proceso. Y como último, el sistema de refrigeración y lubricación. Líquido refrigerante tiene 3 funciones vitales. Número 1, enfriar. Reduce el calor generado por la fricción y el corte. Número 2, lubricar. Reduce la fricción entre la broca y la pieza.
Y número 3, evacuar viruta. Ayuda a limpiar las virutas del agujero, evitando que se atasquen y rompan la broca. El proceso de taladrado ocurre cuando estos 4 elementos trabajan en conjunto. La pieza de trabajo se sujeta firmemente. Número 2, la broca sujeta en la máquina gira a alta velocidad. La máquina avanza la broca contra la pieza. Los filos de la broca cortan el material arrancando la viruta. El refrigerante se aplica para enfriar, lubricar y evacuar la viruta. Y como último, el resultado es un orificio con las dimensiones y características deseadas. Ahora vamos a entrar al tema de los tipos de máquinas de taladrado. Existen diferentes modelos dependiendo del tamaño de la pieza, la precisión que buscamos y el tipo de trabajo. En primer lugar tenemos el taladro vertical, también conocido como taladro de columna. El taladro vertical es el tipo más común y el que normalmente encontramos en talleres y laboratorios escolares. Funciona con una columna vertical que sostiene el lucillo y una mesa ajustable donde colocamos la pieza que queremos perforar. La herramienta gira en el lucillo y baja para hacer el agujero. También existe una versión más pequeña llamada taladro de banco. Esta se usa para piezas más chiquitas y trabajos de mayor precisión. Este tipo de taladro es muy usado porque es versátil, fácil de operar y sirve tanto para trabajos sencillos como para algunos procesos productivos más serios. Del otro lado tenemos el taladro radial, el cual está pensado para trabajar con piezas grandes o pesadas, que sería difícil mover. La diferencia principal que tiene un brazo radial móvil que permite mover el cabezal de la herramienta a diferentes posiciones sin mover la pieza de trabajo. Gracias a este movimiento podemos perforar en distintos puntos de la pieza sin necesidad de reposicionarla. Este tipo de taladro se usa mucho en la industria, especialmente en talleres donde se trabajan piezas grandes como placas metálicas o piezas de maquinaria. Continuando con los tipos de máquinas de taladrado, aquí tenemos otros 3 modelos que son más usados en procesos industriales o producción en serie. Tenemos el taladrado múltiple, el cual este equipo cuenta con varias taladradoras alineadas, cada una independiente. Su función principal es realizar diferentes operaciones una tras otra. Por ejemplo, taladrar, escariar y roscar, simplemente deslizando la pieza entre cada husillo. Este tipo de máquina se usa mucho en producción en serie cuando necesitamos hacer varias operaciones seguidas de manera rápida y organizada. Generalmente puede tener de 2 a 6 taladros verticales conectados trabajando en línea. En segundo lugar tenemos el taladrado multihusillo. Aquí la diferencia es que varios husillos trabajan al mismo tiempo en lugar de uno por uno. Esto permite hacer varios agujeros en una sola operación, en la misma pieza. Se utiliza mucho en industrias donde se fabrican piezas repetitivas y de alto volumen, por ejemplo en la industria automotriz, porque esta ayuda a reducir mucho el tiempo de producción. Como último lugar tenemos el taladro CNC. Esta máquina, trabajada guiada por computadora, permite posicionar a la herramienta con mucha precisión. Normalmente cuenta con una torreta con varias herramientas, así puede cambiar entre ellas y realizar diferentes operaciones de forma automática sin intervención del operador. El taladro CNC destaca por su precisión, repetibilidad y eficiencia, así que es muy utilizado en manufactura avanzada e industria automatizada. Ahora vamos con las variantes del taladrado. El taladrado no solo se trata de hacer un agujero con una broca, existen diferentes operaciones que ayudan a mejorar la precisión, el acabado y la función del orificio que hacemos. En esta primera parte veremos tres de ellas: taladrado, escariado y mandrinado. Empezamos con el taladrado, que es la operación principal de este método. Aquí una broca giratoria perfora el metal para crear el agujero inicial. Este es el primer paso en casi todos los procesos de mecanizado que involucran orificios, ya que sirve como base para operaciones posteriores como el escariado o el mandrinado. En pocas palabras, es la perforación inicial con broca. En segundo lugar tenemos el escariado. Esta operación se realiza después del taladrado para mejorar la precisión y el acabado superficial de este agujero. El escariador retira una pequeña cantidad de material, lo justo para dejar el diámetro exacto y una superficie más fina. Se usa cuando se necesita una mayor exactitud dimensional, como en piezas que requieran ajustes precisos. Por último, el mandrinado. Se usa cuando el orificio original necesita más precisión o esté desalineado. Además, permite corregir errores de centrado y obtener una forma más exacta. Es común en procesos donde se requiere alta exactitud, como en componentes mecánicos o carcasas de maquinaria.
En la siguiente diapositiva veremos otras operaciones relacionadas que también se aplican dependiendo del tipo de acabado que se busca realizar. Ahora continuamos con otras 3 variantes que también son muy comunes en procesos de mecanizado: el avellanado, alisado cilíndrico y roscado interno. El avellanado se utiliza para crear un bisel cónico en la entrada del agujero. Este bisel sirve para que los tornillos con cabeza avellanada queden perfectamente al ras de la superficie. Además de facilitar el ensamblaje de las piezas, también mejora la estética del acabado final. Es una operación muy común cuando se buscan acabados más limpios o piezas con tornillería oculta. El alisado cilíndrico, en el caso de este también llamado counterboring, se produce un alojamiento cilíndrico en la parte superior del agujero. Esto se hace para colocar tornillos con cabeza cilíndrica o tipo Allen, dejando la cabeza oculta y al ras de la superficie. Es muy útil en ensambles donde se necesita que la cabeza del tornillo no sobresalga, especialmente en estructuras o cubiertas metálicas. Por último, el roscado interno, que consiste en formar una rosca dentro de un agujero utilizando un macho de roscar. Gracias a esto, podemos colocar tornillos o pernos directamente en la superficie sin necesidad de tuercas. Es una operación muy común en la fabricación de componentes mecánicos, carcasas y piezas ensambladas. Ahora continuamos con otras variantes que se aplican principalmente en procesos industriales o de alta producción, como el taladrado profundo, el múltiple y el multiusillo. El taladrado profundo se utiliza para perforar agujeros muy largos en relación con su diámetro. Este tipo de operación requiere brocas especiales, sistemas de lubricación y refrigeración adecuados para evitar el sobrecalentamiento. Se aplica en piezas como moldes, ejes o tubos donde se necesitan orificios internos profundos y precisos. Es un proceso más complejo que el taladro común, pero esencial en aplicaciones industriales avanzadas. Estos últimos dos son parecidos a los tipos de máquinas que vimos anteriormente. En el taladrado múltiple se realizan varias perforaciones consecutivas, pero una después de otra. Esto se logra desplazado la pieza entre varios taladros colocados en línea. Es muy usado en producción en serie ya que permite trabajar con rapidez al hacer varias operaciones seguidas, aunque cada una sea independiente. Por otro lado, el multiusillo realiza varias perforaciones al mismo tiempo, ya que cuenta con varios usillos que trabajan simultáneamente sobre una misma pieza. Esto aumenta la precisión y la productividad, siendo ideal para procesos industriales automatizados. Vamos a hablar sobre la velocidad de corte, un parámetro muy importante en el proceso de taladrado. La velocidad de corte es la velocidad a la que la periferia de la broca entra en contacto con el material mientras se perfora. Esta variable nos ayuda a determinar las revoluciones por minutos que debemos usar para obtener un buen acabado, mayor vida útil de la herramienta y una mejor eficiencia en el trabajo. La velocidad de corte depende del material de la pieza, tanto del diámetro de la broca. No es lo mismo taladrar aluminio que acero, por ejemplo, porque cada material necesita una velocidad diferente para evitar el desgaste o el sobrecalentamiento. Esta velocidad siempre se expresa en metros por minuto. La fórmula que se usa para calcular la velocidad de un corte es la siguiente, donde PC es la velocidad de corte en metros por minuto, D es el diámetro de la broca en milímetros y N son las revoluciones por minuto. El factor 1000 que tenemos en la fórmula se usa para convertir los milímetros del diámetro a metros, ya que la velocidad de corte siempre se expresa en metros por minuto. En caso de las medidas tenerlas en metro, simplemente evitamos el factor 1000. Calcular correctamente esta velocidad es fundamental porque si la velocidad es muy alta, la broca puede dañarse por el calor o perder filo, y si es muy baja, el material puede no cortarse bien o acabar con un acabado rugoso o irregular. Por eso, esta fórmula se usa para ajustar la máquina y garantizar que el proceso sea seguro, preciso y eficiente. En esta diapositiva veremos cómo se calcula la profundidad del agujero en el proceso de taladrado. A diferencia de otras operaciones como el torneado o el fresado, en el taladrado no se usa el término profundidad de corte, sino que se habla de profundidad del agujero, que es la distancia que la broca penetra dentro del material para lograr la medida requerida. Cuando realizamos un agujero, especialmente si este es un agujero ciego, la broca no corta completamente plano, ya que su punta es cónica. Por eso, para alcanzar la profundidad real que pide el plano, la broca necesita avanzar un poco más dentro del material. Ese pequeño extra se conoce como compensación de la punta, y es lo que nos lleva a usar esta fórmula. La fórmula para calcular la longitud total que debe recorrer la broca es esta, en la que D es la profundidad real que deseamos obtener en milímetros. A es la compensación por la punta de la broca, que normalmente equivale a la mitad del diámetro de la broca.
Esto significa que si tenemos una broca de 10 milímetros, la compensación sería aproximadamente 5 milímetros adicionales de lo que vamos a cortar. Este cálculo garantiza que el fondo del agujero alcance la profundidad especificada, ya que sin compensación el agujero quedaría más corto de lo necesario. Es especialmente importante en piezas donde el ajuste o el ensamble dependen de una medida exacta, como en moldes o bases de predicción. Para poder entender de mejor manera cómo se calcula el tiempo de maquinado o mecanizado en el proceso de taladrado, es necesario conocer el concepto del ajuste de avance en el torno. Este se define como la distancia recorrida por la herramienta durante cada revolución de la pieza. Una vez seleccionado, el ajuste del avance se mantiene constante independientemente de la velocidad del lucillo, gracias a la transmisión por engranajes entre el lucillo principal y la varilla de avance. El avance F para todas las máquinas y herramientas se define como el desplazamiento de la herramienta con respecto a la pieza, en la dirección del avance, por carrera o por revolución de la pieza o herramienta. Por lo tanto, taladrar un orificio de longitud LW, el número de revoluciones de la pieza es LW sobre F, y el tiempo de mecanizado TM viene dado por la siguiente fórmula. Esta de aquí es la fórmula para conseguir el tiempo de maquinado en un proceso de taladrado, donde TM representa el tiempo de corte en minutos, la LW representa la longitud de corte en milímetros o en pulgadas, la cual normalmente es igual a la profundidad de la perforación más un pequeño aporte de avance o entrada, si es que se aplica. La F representa el avance por revolución en milímetros sobre revolución, y la NW representa las revoluciones por minuto, RPM. En este punto es importante indagar más en el valor de NW y en qué consiste este. En manera extensa, este se define como el tiempo necesario para que haya una pasada de la herramienta, o sea, un corte, a lo largo de la pieza. Sin embargo, esta única pasada no significa necesariamente que la operación de mecanizado esté completa. Si el primer corte está diseñado para eliminar una gran cantidad de material al alto avance, o sea, un corte de debaste, las fuerzas generadas durante la operación probablemente habrán causado deflexiones significativas. Todo lo anterior corresponde a lo que se conoce como la fórmula básica del tiempo de maquinado en el taladrado. Pero el resultado que obtenemos en esta fórmula no es exactamente el tiempo de maquinado total por un orificio, pues para calcular esta cantidad es necesario tomar en cuenta algunas cantidades extras conocidas como tiempos auxiliares, suma la cual se representa mediante la siguiente fórmula, la fórmula de tiempo total de maquinado por orificio, en donde la T entrada representa el tiempo de aproximación o entrada hasta que la broca empieza a cortar el metal. Depende del ciclo de taladrado, ya sea G81, G83, PEC, entre otros. Luego está TPEC. Si utilizan ciclos PEC, que son ciclos intermitentes, se suma el tiempo extra por retracción, ya que va a estar retrayéndose y volviendo a acercarse constantemente. Luego está el T posicionamiento y T cambio, los cuales son tiempos no productivos auxiliares. Los manuales de manufactura y de tecnología de máquinas tratan explícitamente la separación entre tiempo de corte y tiempos auxiliares. Ahora bien, ya que tenemos esta fórmula, como mencioné anteriormente, es aplicada únicamente para un orificio en una pieza. Por lo tanto, si lo que se busca es conocer el tiempo total que se requiere para maquinar una cantidad n de orificios idénticos, entonces normalmente se utiliza la siguiente fórmula, la fórmula de tiempo total de maquinado por pieza, en donde T preparación, T total por orificio es lo que acabamos de sacar, y T preparación fija incluye la sujeción de la pieza, alineado, ajustes, etc. Si se taladra en serie con una broca y sin cambio de herramienta, los tiempos de cambio se prorratean. Ahora vamos con el cálculo de la remoción de materia para maquinado por taladrado. Existen varios métodos para poder calcular la tasa de pérdida de materia en un proceso de maquinado, pero la manera específica de calcular esta cantidad en el proceso de taladrado se define como el producto del área de la sección transversal de la broca y la velocidad de avance. Esto se representa mediante la siguiente fórmula, en donde D es igual al diámetro de la broca en milímetros o en pulgadas y FR es igual al avance por revolución en milímetros sobre revolución o pulgadas sobre revolución por la velocidad de rotación que está en revolución por minutos o en RPM. Esta ecuación solo es válida después de que la broca alcance su diámetro completo y excluye el acercamiento inicial de la broca a la pieza de trabajo. Alternativamente, también se puede obtener este resultado dividiendo el total de volumen del material removido entre el tiempo de maquinado TM, para el caso de maquinado por un solo orificio. Ahora bien, si hablamos sobre virutas en el proceso de taladrado, tenemos que tomar en cuenta la literatura clásica de manufactura, o sea, los libros de Grover, Kalpakyan y Boothroyd.
En el proceso de taladrado, así como los demás procesos de corte como torneado o fresado, existen 4 tipos básicos de viruta que se forman durante la operación. Estos son viruta discontinua, viruta continua con zona de cizallamiento secundaria o con burr, y viruta segmentada o cerrada. Ahora, la formación de estas virutas durante el corte del metal está basado en varios factores, como lo son las propiedades mecánicas de la pieza de trabajo, la profundidad del corte, el ángulo de inclinación de la herramienta, la velocidad de corte, el fluido de corte utilizado durante la operación, la temperatura de la región de corte, los acabados superficiales requeridos y el coeficiente de fricción. A continuación se entrará más a detalle acerca de los tipos de virutas, sus características y cómo es que se forman durante el proceso de taladrado. Ahí está. La primera viruta de la que hablaremos es la viruta discontinua. Las características de esta es que los segmentos de ese tipo de viruta se encuentran débilmente unidos los unos a los otros. También imparte una textura irregular a la superficie maquinada. Durante la formación de esta viruta, las fuerzas de corte varían frecuentemente. Y al ser de un tamaño reducido, su manejo y disposición es muy sencilla. Para lograr producir esas virutas se ocupa maquinar materiales relativamente frágiles a una velocidad lenta o una alta fricción de herramienta viruta y gran avance y profundidad de corte. O también la rigidez de la herramienta de corte y dispositivos de sujeción que puedan provocar vibraciones, inexactitud dimensional, mal acabado superficial, etc. Algunos materiales que se asocian con este tipo de viruta es el hierro fundido, el bronce, el acero con alto contenido de carbono, etc. La siguiente viruta es la viruta continua. Las características de estas son las siguientes. La zona de deformación situada delante del filo se denomina zona de deformación primaria. Debido a la fricción de la interfaz entre la herramienta y la viruta, el material sufre una deformación adicional y esta zona se denomina zona de deformación secundaria. El espesor de esta zona es directamente proporcional a la fricción. Su formación resulta en un buen acabado superficial y un corte sencillo. Su formación también incrementa la vida útil de la herramienta y disminuye el consumo de energía. También son virutas largas y continuas, pueden provocar problemas con respecto a la disposición y o enredos en la herramienta. Para solucionar este tipo de problemas, las herramientas de torneado suelen estar equipadas con equipo rompevirutas. Para producir la viruta continua se ocupa cortar materiales dúctiles a altas velocidades y con avances y profundidades relativamente pequeñas. O también utilizar un filo afilado en la herramienta y una baja fricción entre la herramienta y la viruta. Algunos materiales asociados con este tipo de virutas es el acero con bajo contenido de carbono, el cobre, el latón y aleaciones de aluminio. La tercera viruta de la que vamos a hablar el día de hoy es la viruta continua con borde acumulado, o BOE. Las características de estas son las siguientes. La fricción entre la herramienta y la viruta tiende a provocar que partes del material de trabajo se adhiera a la cara de ataque de la herramienta, cerca del filo de corte. A esta formación se le llama un borde acumulado o BOE. La formación del BOE es cíclica, o sea que se forma y crece, luego se vuelve inestable y se rompe, y vuelve a iniciar el ciclo. Gran parte del BOE desprendido se arrastra junto con la viruta, a veces llevando consigo partes de la cara de ataque de la herramienta, lo que reduce la vida útil de la herramienta de corte. Las partes de la BOE desprendida, que no se arrastran con la viruta, se incrustan en la superficie de trabajo recién creada, lo que hace que la superficie se vuelva rugosa. Para que se produzca una viruta de tipo borde acumulado, se necesita mecanizar materiales dúctiles a velocidades de corte bajas a medias. También puede crearse mediante la fricción entre las interfaces de herramienta viruta si es que esta es alta y hace que el material de la viruta se suelde a la herramienta. O también pueden generarse si es que la herramienta tiene un filo no afilado o con un ángulo de ataque bajo. Algunos materiales asociados a este tipo de virutas son el acero de medio y bajo carbono, cobre y sus aleaciones, y también aluminio y sus aleaciones. La última viruta de la que hablaremos el día de hoy es la viruta segmentada o cerrada. Las características de esas son las siguientes. Son semicontinuos en el sentido de que poseen una apariencia de dientes de sierra. Este tipo de viruta resulta de cortar metales difíciles de maquinar. Ahora bien, para poder lograr crear una viruta cerrada, se necesita que sean producidas por una formación cíclica de viruta con alternancia de alta deformación por cizallamiento, seguida de baja deformación por cizallamiento.
Y también, como mencioné anteriormente, debe de maquinarse un metal difícil de maquinar a altas velocidades de corte. Ejemplo de estos metales difíciles de maquinar serían los materiales asociados, que son titanio, isosiliaciones, superalaciones base níquel y aceros inoxidables austeníticos. Ya para concluir, los procesos de maquinado tradicional con arranque de viruta, como el aserrado y el taladrado, son fundamentales en la manufactura moderna debido a su precisión, versatilidad y capacidad para trabajar en una amplia variedad de materiales. A través del estudio de sus propios principios, tipos de máquinas, parámetros de corte y formación de virutas, se comprende cómo cada variable influye directamente en la evidencia, calidad y costo de producción. Estos procesos, aunque tradicionales, siguen evolucionando gracias a la automatización y el control numérico, lo que permite optimizar tiempos, mejorar la seguridad y reducir desperdicios. En conjunto representan la base sobre la cual se desarrollan muchos de los métodos mecanizados actuales y constituyen un pilar esencial en la ingeniería de manufactura. Sería todo y pues muchísimas gracias.